Buenas noches a todos, estimados participantes y estimadas participantes. Nuevamente vuelven a ver mi cara. Soy el facilitador en este módulo también. Y bueno, un gusto verlos a ustedes también. Y vamos a continuar con con los trabajos que empezamos. O sea que está bien porque este módulo se relaciona con el anterior módulo. Así que es una continuidad. Nuevamente decirles que es un gusto verlos y me gustaría a lo mejor una rondita así de opiniones, cómo están viendo. A lo mejor alguien me puede ayudar con hacer un resumen, digamos, de lo que han visto hasta el momento, cómo van viendo el curso, así para que entremos en el proceso, digamos, ¿no? Porque se trata de una serie de pasos para que aprendamos a hacer un plan municipal de adaptación al cambio climático y es bueno que vayamos hilvanando, digamos, las diferentes cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Se anima alguien a hacer un pequeño resumen, digamos, de lo que se ha visto hasta ahora en los diferentes módulos? Les agradecería. Buenas noches, buenas noches. Bueno, me voy a permitir, ingeniero, a poder opinar un poquito. Creo que estamos viendo bastantes, al menos desde mi punto de vista, bastantes herramientas que nos permiten un poquito actualizarnos también para esta situación de más que todo, mitigación de los riesgos del cambio climático. Por ejemplo, estamos sufriéndolo aquí en un lugar donde me encuentro, en un lugar rural, dentro del municipio de Macharetí, Ivo, que se está viendo entre estos 2 o 3 días una temperatura realmente muy elevada y inclusive ahora ha empezado donde no goteaba, ahora está siendo un poquito más húmedo. Entonces estos efectos nos están causando pues varias preocupaciones, dado que tenemos que ir planificando hacia el futuro. Sin embargo, también un poquito dificultoso para que podamos conseguir algunos datos del municipio para poder también ir haciendo los ejercicios con datos reales, ¿no? Entonces, eso un poquito estamos extrayendo de donde podamos los datos para poder ir haciendo los ejercicios y que nos permita a nosotros actualizarnos y un poquito tener la experticia de poder manejar estos programas también que ameritan nomás un poco de práctica, ¿no? Entonces, agradecido por la facilitación de los materiales, he estado viendo, leyendo, y hay varias cosas, varios aspectos que todavía, por supuesto, con la práctica vamos a tener que recién asentar un poquito, ¿no? Eso podría decir, agradecido por la facilitación y también pues desear todo el éxito a todos los compañeros. Y por supuesto, siempre va a quedar el tiempo corto para este tipo de cursos. Sin embargo, ya con el contacto estaremos intercambiando algunos datos y algunas dudas que tengamos internamente vía WhatsApp, ¿no? Entonces, eso podría mencionar, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Roberto, por compartir esas apreciaciones y hacernos conocer también un poquito lo que está pasando por Macharetí, ¿no? Con el tema del clima. Bueno, alguien más que nos podría comentar, a ver cómo están viendo el curso, hacer un resumen, digamos, de lo que han visto hasta ahora. Como dijo Roberto, digamos, se están viendo algunas herramientas y a lo mejor el tiempo es corto para poder asimilar, para poder practicar estas herramientas. Sin embargo, obviamente que es una muestra, ¿no? En este curso ustedes van a poder conocer esas herramientas y poder disponer, ¿no? Al tema de la información que muchas veces falta, sobre todo en el tema meteorológico y también un poco en el tema de actualizar los datos de población, los datos de las poblaciones vulnerables. Siempre va a existir, digamos, un poco de esas dificultades, ¿no? Pero lo bueno es que estamos viendo ya un poco la realidad con la que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Adelante, por favor, si alguien quiere comentar algo sobre el curso, digamos, hacer un resumen de lo que se ha visto hasta ahora en los contenidos, si se entiende, digamos, cuál es el proceso para elaborar los planes de adaptación. Buenas noches, profesor. Le habla Denise Quiroga. ¿Cómo está, Denise? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tal vez destacar un poco las etapas, ¿no? De lo que viene a ser este proceso de planificación
de adaptación al cambio climático, ¿no? Primero, pues, entender bien en la parte conceptual de lo que es el cambio climático y las consecuencias y las causas y los efectos, ¿no? Tener bien claro los conceptos, una primera fase. Después, en la etapa del diagnóstico, el trabajo tan importante que es de levantar la información primaria, podría decirse, con la participación de las comunidades o de los grupos con los que se va a trabajar, ¿no? De los directamente involucrados, los actores involucrados. Y también en esta fase, el poder acceder a la información, ¿no? A esta información que es clave para poder tener luego una buena evaluación, ¿no? Ya después vendría la evaluación misma, ¿no? De lo que vendrían a ser las amenazas y la vulnerabilidad y la posibilidad de espacializar todo este proceso para poder llegar a la siguiente fase de ver las estrategias de acuerdo a dónde están estas amenazas y estos sitios de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, poco ese resumen que creo que ahora la parte de las estrategias la vamos a ver, ¿no? Y bueno, ahorita, digamos, lo que me queda claro es el disponer de información meteorológica, información climática, que es tan difícil conseguir en el país. Creo que ya es también una llamada de atención a los gobiernos locales, a las universidades y bueno, en sí a las instituciones, tal vez de poder impulsar el ir poniendo estos puntos, ¿no? Para captar y tener esta información y además que sea de libre acceso, ¿no? Que hayan plataformas donde uno pueda bajar esta información que es clave, ¿no? Y bueno, las herramientas de SIG también tan importante para hacer los análisis de la información, ¿no? Eso sería, profesor, mi aporte. Excelente, Denise. Muy buen resumen. Realmente, usted ha tocado todos los puntos, todo lo que se ha avanzado hasta el momento, todos los contenidos. Y me encanta porque ha hecho un buen resumen de lo que en realidad es el proceso que debemos desarrollar para elaborar los planes de adaptación al cambio climático. Y también esto nos da pie para ya empezar a hablar de las estrategias, como usted dice, ¿no? O sea, me encantó mucho porque hilvanó todos los módulos, eh, desde las etapas, ¿no? Tenemos que recordar que una primera etapa es la institucionalización del proceso. Este proceso es un proceso municipal que lo debe convocar el gobierno municipal y que debe comenzar haciendo un plan de trabajo, como les decía, en una primera etapa, reuniendo un equipo técnico con el que podamos empezar a reunir la información secundaria que existe y ya empezar la fase de diagnóstico. En esta fase de diagnóstico, ver bien todos los temas de variabilidad climática, todas las anomalías del clima que están ocurriendo, las tendencias, los escenarios climáticos futuros que han estado viendo con el ingeniero Nelson, y también reunir la información necesaria de los aspectos socioeconómicos, ¿no? ¿Qué actividades económicas se desarrollan en el municipio? ¿Cómo estas generan impactos ambientales o la problemática ambiental? Y también evaluar por otro lado el tema de la institucionalidad. ¿Qué hacen? Si el municipio tiene las capacidades necesarias para gestionar estos riesgos, cómo se coordina con los otros, con los otros actores, con el COE, cómo se toman las decisiones respecto al desarrollo, respecto a la mitigación de estos riesgos, decisiones que tienen que ver con la acción climática, cómo se toman. Entonces, es bueno tener todo este panorama que usted ha resumido para antes de entrar a las estrategias, ¿no? Como todo este es un proceso de planificación, lo mismo que cualquier otro proceso de planificación, y entre ustedes hay muchos profesionales, por ejemplo, del área de administración de empresas, que entienden muy bien del proceso de planificación. Un proceso de planificación básicamente empieza con eso, con la decisión de que vamos a desarrollar un proceso para definir algunas estrategias, una agenda de acción, y entonces empieza haciendo un diagnóstico y identificando ese diagnóstico, las variables que, que hacen a este proceso, ¿no es cierto? En nuestro caso, identificamos las vulnerabilidades que tenemos y las poblaciones que son más vulnerables, qué amenazas ocurren, a quiénes afectan, cuáles son las poblaciones más vulnerables y cuáles son esos factores de vulnerabilidad, porque se sigue, digamos, ¿por qué la sequía sigue haciendo los mismos impactos todos los años? Como decía
en la anterior clase alguien decía que pese a que se implementan acciones, se siguen con las mismas falencias. Entonces, todo ese análisis nos va a llevar finalmente a definir lo que vamos a tocar en este módulo, ¿no? Que sería la definición de estrategias, ¿no? Me gustaría también escucharlos un poco, hablar sobre las amenazas que han encontrado. A ver, voy a pedir nuevamente que puedan participar, por favor, contándonos qué amenazas, por ejemplo, han encontrado en sus municipios, cómo afecta esto a la gente. Buenas noches, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco del municipio de Riberalta, donde estoy trabajando en la actualidad. Y realmente, a pesar que quiero involucrarme bastante en el curso, este tiempo no tengo mucha disponibilidad, porque precisamente estamos en este tema de relevamiento de información, ya que queremos encarar nosotros mismos la elaboración del PTDI, ¿no? Entonces, sabemos que están a la espera de la aprobación del PDS, que va a ser en noviembre, y a partir de ahí yo creo que van a mandar las instructivas para elaborar el PTDI en 180 días, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de querer nosotros elaborar nuestro PTDI y bueno, lo que más falta es tiempo. Entonces, tal vez en una pequeña, tal vez diagnóstico de las amenazas que en la actualidad está sufriendo este municipio, más que nada es la migración, ¿no? Porque hemos pasado de 60,000 habitantes que estaba en el censo del 2012 a casi 180,000 en la actualidad, ¿no? Y entonces es un crecimiento urbano desorganizado. Desde ya estamos tratando de encarar este proceso de el ordenamiento territorial para que nos pueda permitir hacer el tema de catastro, por ejemplo, ¿no? Que ahorita es una de las grandes falencias porque tenemos muchos habitantes, pero no tributan, o sea, no tributan en el municipio ni de bienes inmuebles, ni de motorizados, ni de motocicletas, por decirles algo, y la solicitud de servicios básicos, claro, es inmensa, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores problemas y está generando bastante riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de salud necesitamos realmente encarar los procesos de agua potable, por decirles algo, ¿no? Por agua potable, necesitamos el tema de alcantarillado, ¿no? Entonces tenemos que estamos tratando de iniciar un proceso de planificación a largo plazo que nos permita a nosotros, por ejemplo, ver este tema de los servicios básicos, pero también encarar un proceso de planificación urbana en donde podamos nosotros dar los espacios públicos como plazas, calles, avenidas, espacios para otros colegios, otros hospitales, ya que Riberalta tiene uno de los hospitales de referencia de todo el norte amazónico. Entonces, hay muchas personas que vienen inclusive desde Pando a hacerse atender en nuestros hospitales, ¿no? Otro tema es el tema de la tala y quema indiscriminada como hay en todo el norte amazónico, que genera pues otras consecuencias, ¿no? También está el tema de la polución, de la contaminación atmosférica, de la contaminación de ríos, luego está el tema de la caza indiscriminada también que sufrimos de algunas especies y bueno, a momentos también sufrimos el tema de la tala de los bosques, ¿no? Que es especialmente de las maderas preciosas como la mara y el cedro que casi ya no existen, ¿no? Entonces, tenemos diferentes y en el tema y eso provoca, claro, desde luego en la época de lluvias, inundaciones, ¿no? Y eso también hace que muchos de la cobertura o de la frontera agrícola que se ha abierto se pierda, ¿no? Porque con el agua todo el rastrojo se limpia y bueno, los suelos pierden sus nutrientes, entonces no tenemos la capacidad de otros cultivos, ¿no? Entonces es una serie de problemas que una cosa lleva a la otra. Y si no empezamos a encarar realmente de una manera bien acertada los temas de medio ambiente, va a ser mucho más serio a futuro, ¿no? Tal vez ese es un pequeño resumen de lo que les podía decir. Perfecto, muchas gracias, Salomé. Creo que es interesante, digamos, escucharlos a ustedes también y compartir sus experiencias. Y bueno, Riberalta, una ciudad hermosa y como usted dice, el crecimiento poblacional ha sido exponencial en los últimos años.
Entonces, eso, por ejemplo, es un factor de vulnerabilidad urbana, ¿no es cierto? Porque, como usted dice, la población crece y la mancha urbana se dispara para cualquier lado, si es que no hay, digamos, un plan regulador o un plan así de uso del suelo, hacia dónde va a crecer la mancha urbana. Entonces, ese es un factor fundamental en los ambientes urbanos para reducir la vulnerabilidad, digamos. Por si la mancha crece hacia cualquier parte, estamos quizás afectando zonas, por ejemplo, de producción de alimentos, estamos convirtiéndolas en zonas de viviendas, o estamos convirtiendo ecosistemas que, por ejemplo, de provisión de agua, los estamos urbanizando. Entonces, es un punto fundamental usted que ha tocado de la vulnerabilidad urbana. Y el crecimiento, obviamente, de la población exige, digamos, mayor capacidad de servicios básicos, ¿no? O sea, exige, son nuevos retos para la gestión municipal. Este, y un punto fundamental que usted también dice, el tema de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el municipio va a tratar primero de sanear toda la parte esta del catastro y de todos los impuestos para tener también algunos recursos. Y por otro lado está todo el tema también rural, podríamos decir, o de los ecosistemas naturales que están, digamos, siempre sujetos a presión de uso, ¿no? Ya sea de uso agropecuario o por los incendios también, que algunas veces un 10% más o menos se calcula que los incendios son naturales, ¿no? Y que es también una consecuencia del incremento del poder radiactivo, digamos, de la radiactividad solar a causa del cambio climático. Entonces usted ha tocado varios puntos que son importantes y sobre todo esto que está relacionado a la vulnerabilidad de las ciudades, de las poblaciones, ¿no es cierto? No sé si alguien está también con un tema urbano, si quiere comentar algo así para que vayamos viendo todo el tema de la vulnerabilidad urbana también, y si podrían mencionar también en sus intervenciones algunas pautas de solución o de respuesta que se debería hacer también. Y por favor les voy a pedir que cuando participen podrían activar la cámara, así también nos vamos viendo un poco. Adelante, por favor. A ver, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Karen. Adelante. Ya, a ver, un poquito comentar sobre, bueno, yo he trabajado en el municipio de San Buenaventura y también Rurrenabaque, o sea, estaba entre los dos. Y bueno, lo que se ha visto ahí principalmente es el tema del ingenio azucarero, que bueno, se está perdiendo o se está cambiando en este caso el uso de suelo, o sea, porque están, digamos, las personas que están cercanas a este ingenio, es como que por ley o por norma, no sé, les están exigiendo plantar caña para que de ese modo igual tengan materia prima para el ingenio. Y bueno, ha habido conflicto incluso al respecto, ¿no? Y eso decían, o sea, yo no voy a dar mi tierra para que luego me la desertifiquen en cierto modo, porque la caña sí consume mucho nutriente y todo, ¿no? Y bueno, ese era un problema, ¿no? Y también ahí, bueno, se ve como una amenaza, porque igual, o sea, los bosques, o sea, ahora igual los están talando los árboles para plantar más caña, porque es tan grande el ingenio que al final requiere tanta materia prima que ahorita se están extendiendo, digamos, se están expandiendo para plantar más caña. Y eso sería una amenaza, es una amenaza grande, ¿no? Y obviamente los ecosistemas desapareciendo, por ende los animales están migrando, ya están teniendo más conflictos con los animales porque se acercan más a las casas, a la gente, los animales silvestres, ¿no? Y es igual, es otra amenaza porque al estar más cerca de la gente, ya los cazan y de este modo las especies empiezan a desaparecer. Por ejemplo, digamos el hochi, que es lo que más fácil pueden cazar, como es alimento de un predador más grande, obviamente el predador ya está empezando a buscar otro tipo de alimentación, ¿no? Y ya va a consumir vacas, el ganado, y bueno, así es como toda una cadena, ¿no? Que se está empezando a generar por una cosa, y como se tiene el Parque Madidi ahí, cerquita, es igual una amenaza para la misma área protegida que está ahí. Así que, bueno, son varias presiones, digamos, que tiene esta área protegida y como es tan grande y recontra conocida a nivel mundial, es una amenaza fuerte, ¿no? Eso básicamente por ese municipio. O sea, hay un montón, ¿no? Porque igual están los incendios, ahorita igual el Parque Madrid se está quemando en un sector. O sea, esto de los incendios igual es bien preocupante y como dicen, ¿no? O sea, cada año se presenta esta amenaza pero no se puede
controlar. O sea, ya se sabe que por esta época o empieza en agosto incluso que empiezan a quemarse los bosques, sí, pero es incontrolable, no sé por qué. Es lo que hasta ahora la verdad no me explico. Y conociendo, digamos, todas estas herramientas, instrumentos que tenemos, que se tienen, o sea, se puede manejar tan bien estos riesgos, pero no hay esa capacidad o incluso los recursos mismos, ¿no? Que el municipio no prevé. O sea, no ve como tan terrible, digamos, este tipo de cosas que están pasando. Más bien prioriza otras, ¿no? Y eso igual es otro problema. Perfecto, Karen, muchas gracias por compartir sus experiencias. Es bueno aclarar aquí un poco para que distingamos lo que son las amenazas y los problemas ambientales. Es bueno porque vamos a hacer un plan municipal de adaptación al cambio climático, entonces partimos identificando las amenazas. Y esas amenazas son, digamos, los eventos climáticos adversos que llamamos, como pueden ser, por ejemplo, sequía, inundación, deslizamientos en masa por lluvias torrenciales, pueden ser heladas, granizadas, inundación, incendios forestales, todo lo que sea una consecuencia de las anomalías del clima. O sea, llueve menos, digamos, hay o sea, las lluvias están mal distribuidas y eso hace que se incremente, por ejemplo, la escasez de agua, ¿no es cierto? Entonces, esas son las amenazas climáticas que debemos analizar. Y estas amenazas climáticas, como decíamos, muchas veces se cruzan con los impactos ambientales que son producto de las actividades humanas. O sea, cuando hay una actividad humana, por ejemplo, que produce una degradación, ya sea del agua, de los suelos, del aire o de la biodiversidad en general, quiere decir que tiene un impacto negativo sobre esos ecosistemas y que obviamente este impacto, cuando degrada un recurso que es de acceso, además, colectivo, o que aparte del contaminador, de la fuente de contaminación, ese recurso es consumido o es importante para la vida de otro actor o de otro grupo de personas, entonces surge un conflicto, ¿no? Entonces tenemos un problema ambiental, que es un impacto sobre un recurso que es requerido o que es parte de la vida de otro grupo, ¿no? Es como el caso del agua, digamos. Si uno contamina aguas arriba, esa agua va a servir para mucha gente o para actividades productivas, aguas abajo, y obviamente se va a producir un conflicto entre los usuarios de esa agua de la cuenca baja con los usuarios que contaminan en la cuenca alta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un problema ambiental y un conflicto ambiental también. Entonces debemos un poco para este proceso, es bueno diferenciar estas amenazas de tipo climático, que son el resultado, son los efectos locales del cambio climático global, digamos, ¿no? Como intensificación de la sequía o ampliación del periodo de seco, las lluvias torrenciales que causan las inundaciones, todo ese tipo de cosas que están relacionadas, digamos, a eventos climáticos adversos que de alguna manera representan una amenaza, un riesgo, digamos, para la seguridad de las personas y para sus medios de vida, son las amenazas climáticas. Y por el otro lado, la contaminación, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, todo lo que un poco nos habla Karen, sobre todo en el ejemplo de la caña, por ejemplo, son impactos que tiene la biodiversidad, son problemas ambientales que obviamente se cruzan con los problemas del cambio climático. Si deforestamos en gran medida, digamos, como estamos haciendo en el Chaco, en la Chiquitanía, obviamente vamos a afectar los climas locales, porque estamos alterando, digamos, los elementos del sistema de regulación climática de tipo local, como son los bosques, digamos, locales. Entonces, obviamente eso se cruza, si deforestamos, es un problema ambiental la deforestación porque genera pérdida de biodiversidad, genera erosión, pérdida de suelos, contaminación atmosférica, porque, y eso se cruza obviamente con los problemas del cambio climático. Entonces, en cierto modo, en cierto momento de esta planificación, y justamente para entrar ya al tema de definir qué estrategias, qué tipo de respuesta le vamos a dar a la sequía que afecta a los cultivos, por ejemplo, o a la sequía que afecta a la ganadería.
qué tipo de acciones vamos a plantear en nuestro plan municipal para que el ganadero tenga agua, para que no le muera el ganado, o para que el agricultor tenga riego, digamos, para, para evitar, digamos, para no depender enteramente de las lluvias, ¿no es cierto? Y para producir, digamos, también en la época seca. Entonces, ¿qué tipo de cosas vamos a hacer? ¿Qué tipo de estrategias y de acciones vamos a plantear de respuesta? Entonces, bueno, también definir ahí, digamos, este análisis de ver cuáles son los impactos del cambio climático y cuáles son los problemas ambientales o los impactos que efectúan las actividades humanas sobre los ecosistemas naturales. Por ejemplo, si afectamos las fuentes de agua, obviamente, de una población, tenemos, digamos, en el futuro que buscar otra fuente o vivir, digamos, de racionamiento de agua potable en una comunidad. Entonces, bueno, eso. Pero bueno, a ver, ¿quién más se anima a compartir un poquito del análisis que han hecho? ¿Cuáles son las amenazas en su municipio? Y un poco qué tipo de acciones se deberían desarrollar, llevar a cabo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el tema a resolver, yo creo, en el municipio de Villamontes es, como usted lo sabe, ¿no? El tema de la sequía. En los últimos años se ha reducido el periodo de lluvia, son lluvias muy puntuales, es decir, la distribución no es pareja y a pesar de muchos esfuerzos que se ha hecho, no se logra todavía darle una solución. Muchos piensan que la solución puede ser la perforación de pozos, pero también hay otros que dicen que la perforación de pozos puede causar un daño ambiental, ¿no? Lo que es el tema de la capa freática y toda esa sostenibilidad que viene de ahí. Algo que se pudo evidenciar sí es que ejemplo, se debe ver alternativas de una manera más concreta del ahorro de agua. Es algo que no se está haciendo. Solo un porcentaje muy bajo del ganadero sabe cómo administrar el agua a través de bebedero, porque la mayoría, ¿qué es lo que hace? Llena el atajado en época de lluvia y deja al animal que tome, consuma todo lo que quiera, ¿no? De ese atajado. Entonces, haciendo un uso más racional, aguanto un poco meses más, pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? Si bien las lluvias son puntuales, hay lluvias que, ejemplo, lo que nos pasó a nosotros en la propiedad de mi padre, que pusimos varios contenedores para esperar la lluvia, y una lluvia de 2 horas automáticamente los llenó, y al día siguiente hubo otra lluvia de la misma cantidad y de unas 2 horas igual, y ya no teníamos dónde agarrar el agua. Entonces mucha agua se bota. Entonces ahí creo que está la clave del asunto, de ver cómo se puede realizar una cosecha de agua que sea de mayor envergadura, porque si bien se han hecho tajamares, se han hecho tanques australianos, pero no abastecen a la cantidad de animales que tienen los ganaderos, digamos, ¿no? Los que hacen uso. Es decir, tienen el tajamar y tienen el atajado, pero la cantidad de animales que tienen a veces no abastece el agua que se pudo captar en la época de lluvia. Entonces eso lo que genera que el movimiento con cisterna. Hay comunidades que tienen, yo me ha tocado ver ganaderos que tienen arriba de 200 reses que desde marzo ya están acarreando agua, ¿no? Y a veces recorren entre 15 a 20 kilómetros para al próximo, por decir, el pozo más cercano. Entonces ese yo creo que es el gran desafío a nivel, no sé si en los otros chacos está pasando lo mismo, pero a nivel Villamonte es un gran desafío en el que hay que ver, porque siendo sincero, platicando con la gente, cuando íbamos a hacer las evaluaciones, la gente no va a dejar su puesto, no va a dejar sus animales. Hemos intentado, ejemplo, en el tema de inundaciones en la zona de Cotaica y La Victoria, hemos tratado de que muchas personas salgan a unas zonas más altas, pero a veces no quieren. Entonces ese es un problema. Y justo ayer veía una publicación, no sé de qué periódico, en el cual decía que la cantidad de animales a nivel Chaco ha aumentado su número en un porcentaje considerable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la demanda de agua va a ser mayor. Entonces ese es el análisis que yo le presenté a usted. Me enfoqué más en la sequía, pero porque es algo que en el tiempo que he estado también trabajando en las instituciones, hemos investigado, hemos buscado, hemos trabajado junto con Activa en algunas actividades, en el cual se busca, ¿no? Se ve
pero aún el problema persiste. También hay que ser sincero, depende mucho de la inversión del productor, por un lado, pero también depende mucho de la voluntad política de la institución a ver dónde va a destinar los recursos para ciertas actividades. Algo que nos dio buen resultado fue el desbarre de atajado, ayudó a captar mayor cantidad de agua, pero también hay un pequeño problema ahí. De aquí a unos 4 años vamos a tener el mismo problema otra vez, porque por la sedimentación. Se ha hecho en varios lugares mucho desmonte, se ha cambiado la cobertura vegetal y se ha puesto pasto, digamos. Queremos meterle pasto para alimentación y lo que ha generado es que se genere mayor sedimentación en la escorrentía superficial que se genera durante las lluvias. Entonces eso va a parar todos los atajados y le quita mayor vida útil, ¿no? Entonces ese también es otro problema que habría que ver cómo solucionarlo. Pero eso sería mi participación, ingeniero, y usted ya conoce, yo creo que de más el tema, pero justo me llamó la atención ayer esa noticia, se la voy a pasar si la encuentro, en la cual decía que la cantidad de ganado ha aumentado considerablemente. Y yo creo que la idea es reducir el acto ganadero para poder, como usted decía, ¿no? Tener agua para ese ganado y comida para ese ganado, pero si lo seguimos aumentando la demanda va a ser mucho mayor y así aumentemos un tajamar más, si seguimos aumentando los animales no nos va a abastecer y vamos a seguir, va a ser un círculo vicioso en el cual vamos a caer y vamos a seguir con los mismos problemas. Gracias, Pedro. Es muy interesante el análisis realmente que usted hace y es lógico, ¿no? Digamos, en el Chaco no solo hemos metido el ganado, también estamos metiendo algunas industrias de hidrocarburos, de industrialización de hidrocarburos que también requieren mucha agua. Entonces, lo que usted dice es cierto, realmente el problema del cambio climático pasa por el agua. En el Chaco se siente más, pero va a ser el desafío para todas las zonas del país. No nos olvidemos de que el principal impacto que tiene el cambio climático sobre los territorios locales es la afectación básicamente de agua y en la producción de alimentos, ¿no? Muy bien, hay que buscar, digamos, soluciones que prueben cosas de que todavía no se han probado. Por ejemplo, en el Paraguay han invertido para hacer un acueducto, van a tomar agua desde el río Paraguay para traer hasta las colonias menonitas que están en el Chaco Central, ¿no? Entonces, esto es casi, no recuerdo bien, son varios, creo que son alrededor de 1000 kilómetros, creo que de un acueducto, no recuerdo bien la distancia, pero es inmenso. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, invertimos mucho en hacer gasoductos, oleoductos, y ¿por qué no se invierte también para el tema del agua, no? Como usted dice, hay veces que el agua también se va, entonces hay que ver más o menos cómo hacemos para cosechar el agua, sistemas de cosecha de agua, aprovechar las lluvias torrenciales. Entonces, tenemos mucho que pensar. Por eso me gustaría también escuchar a los demás participantes, a ver qué amenazas y cómo más o menos están visualizando que se puede dar respuesta a toda esta problemática ambiental, climática y ambiental. Adelante, por favor, si pueden prender la cámara. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante, por favor. Bueno, escuchando a los compañeros del curso sobre su problemática de sus municipios, bueno, yo también quiero expresar algo respecto, ¿no?, del municipio. Tengo incluso una parcela en una comunidad campesina y, bueno, es interesante, digamos, todo el manejo de la metodología que se puede aplicar, ¿no?, para hacer ciertas propuestas dentro de lo que son los municipios. Acá, por ejemplo, por mi zona, ¿qué pasa? Sucede de que se quiere ampliar lo que es, bueno, se está en realidad ampliando lo que es la frontera agrícola, ¿no? Por donde yo estoy, por ejemplo, podemos decir montes altos, pero digamos hay bastante vegetación, ¿no? Entonces, digamos, se tiene en mente, digamos, ¿no?, de que se quiere ser similar a lo que es Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Tener grandes extensiones de cultivos como por ejemplo son arroz, soya, maíz, ¿no? Y bueno, lo que pasa que, digamos, así por sí solo, digamos, no se puede, digamos, aplicar, ¿no?, tantas metodologías o tantas propuestas interesantes. Sería a partir de lo que es, como usted dice, los municipios, ¿no? Son la base, porque, digamos, ellos tendrían que estar, digamos, los municipios proponer, ¿no?, al campesino
diferentes formas de cultivo, ¿no? Y no simplemente, digamos, apoyar, digamos, lo que es la ampliación de de la agricultura, porque al ampliar, digamos, se tiene sí o sí que desmontar, pues, ¿no? Y eso es lo que conlleva, por ejemplo, como decía la compañera, que se vayan, bueno, perdiendo, que son, digamos, la flora, la fauna, los animales, digamos, en esta época que es de bastante sequía, vienen, digamos, salen ya, como decía ella, muy próximos, digamos, a estar en contacto bueno, salen a las casas, digamos, y sobre todo si hay aguadas, como decimos acá, ¿no? Donde hay agua, entonces del monte, digamos, al estar tan seco, vienen a las próximas a las casas donde hay agua, por ejemplo, y ahí donde muchos animalitos, bueno, corren, pues, ¿no? Lastimosamente, el riesgo de ser cazados, bueno, ya sea por las personas o por los mismos animales domésticos, en este caso los perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que desde los municipios se tiene que incentivar, no es, digamos, desmontar, digamos, como está ocurriendo por donde yo vivo, ¿no? Dicen, bueno, todos los apoyos, hablando de, digamos, recientemente ha habido la cumbre donde se elaboran los POA, y la mayor parte de apoyo que se solicita al municipio es este apoyo en la producción. Y hablamos de producción, como le decía, arroz y soya y maíz, arroz y soya principalmente, ¿no? Entonces, pero debería partir desde los municipios la propuesta al campesino de ver otros rubros, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de desmontar, porque los desmontes se hacen con maquinaria pesada, pues, ¿no? Entonces no hay esas propuestas dentro de los municipios, digamos, decir, no, mire, en vez de estar desmontando, nosotros como municipio le vamos a apoyar, no sé, qué sé yo, en agroforestería, le vamos a apoyar, no sé, en otros rubros, digamos, que no necesariamente tenga que desmontarse, digamos, para hacer los cultivos. Entonces eso está faltando dentro, digamos, tal vez, no sé, sería capacidad del personal, ¿no? De hacer otras propuestas al campesino. Y eso no está ocurriendo solo aquí, digamos, ocurre en diferentes lugares, porque no le dan otra opción, digamos, el campesino no le dan otra propuesta, de abrirle otro tipo de visión, que es de una mejor forma de, bueno, obtener recursos económicos, ¿no? Eso sería, licenciado. Estimada Silvia, muchísimas gracias. ¿Usted de qué municipio participa? ¿Dónde vive usted? ¿De qué municipio es? Yo estoy en el municipio de San Javier, pero también, digamos, realizo trabajo dentro de lo que es el municipio de Guacará en tema de agua. Ah, ya, perfecto, perfecto. Sí, muchísimas gracias, Silvia. Bastante, em, bastante interesante el análisis que usted hace. Esto de la ampliación de la frontera agrícola para siembra de cultivos industriales es lo que en este momento es el problema mayor que tiene ahorita la Chiquitanía y parte del Chaco, ¿no? Todos sabemos de que, digamos, la mayor parte de esta producción está destinada a la exportación o si no, digamos, a su conversión en alimentos balanceados. Entonces, eso creo que obedece básicamente a un modelo de producción, a un modelo de desarrollo económico que se nos ha metido, digamos, en la agenda de desarrollo de los países latinoamericanos, que pensamos de que desarrollo es producir para exportar materia prima, ¿no es cierto? Voltear los bosques para meter soya y poder exportar torta de soya, y al final cultivos transgénicos que al final todos los impactos, los pasivos ambientales de toda esta producción quedan en nuestro territorio, ¿no es cierto? Y el resto de las ganancias quedan en las manos de empresas agropecuarias. O sea, hay un análisis que obviamente no puede escaparse, digamos, esta realidad, a ese análisis de ver los modelos de producción, el modelo de desarrollo económico que estamos
impulsando en toda Latinoamérica, ¿no? El tema de la soya tiene su epicentro, digamos, en toda la parte de Mato Grosso del Brasil, parte del Paraguay, y se está extendiendo a Bolivia. Eh, y como usted dice, a lo mejor no hay una visión más allá de lo que se puede hacer, como dice usted, de meter rubros alternativos, ¿no es cierto? Como usted dice, agroforestería, el tema de la apicultura, darle nuevos medios de vida a la gente, medios de vida más sustentables, que no solo sean para que piensen en la exportación, ¿no es cierto? No es que sea malo la exportación, sino que los negocios los negocios mundiales, los negocios globales respecto a los alimentos, son lo que están promoviendo la deforestación en todo Sudamérica, ¿no? En el Chaco y en la Chiquitanía. Entonces es muy bueno también tomar en cuenta, digamos, toda esta problemática ambiental, cómo influyen los temas del cambio climático y ver cómo desde los gobiernos locales podemos dar solución a eso, ¿no? Y creo que una de esas cosas es tener nuevos enfoques productivos, introducir nuevas prácticas de producción que sean más sustentables, más sostenibles ambientalmente y que de alguna manera representen una forma de adaptación al cambio climático, ¿no es cierto? Si estos ecosistemas se deforestan, también va a influir en los climas, como decía hace rato, y obviamente en la disponibilidad de agua. Entonces, es muy bueno lo que usted plantea porque debemos pensar también en otro tipo de producción, en otro tipo de alternativas, ese es nuestro plan, dar otro tipo de respuestas. No siempre, digamos, el desarrollo económico va a venir acompañado de la deforestación, como es el modelo que ahorita, digamos, se está imponiendo, ¿no? No sé, alguien más si tiene, digamos, alguien quiere también comentarnos su experiencia, un poco las amenazas que han encontrado, las estrategias, las acciones que podríamos implementar para dar respuesta, para ser más resilientes en el tema de agua, en el tema de la producción de alimentos. Le habla Omar Ortiz. Escuchando un poco la exposición de los colegas, creo que una de las amenazas es la inundación, básicamente, porque en varios de las exposiciones citan el tema de cambio de uso del suelo. Si vamos al Chaco, por ejemplo, yo le comentaba, vi una experiencia en una propiedad de menonita que hizo su plan de ordenamiento predial conforme a la normativa para hacer el cambio de uso del suelo. Sin embargo, ellos han tenido inundaciones. Tal sentido quiere decir que la planificación no ha estado correctamente, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la incidencia que tienen que tener, ya sea el gobierno seccional, gobierno municipal, en esta clase de situaciones? Si bien nosotros en Tarija tenemos un plan, un plus, ¿no? Un plan de ordenamiento, plan de uso del suelo, lamentablemente los gobiernos municipales o gobiernos seccionales no tienen todavía una herramienta que les permitan tomar incidencia en los instrumentos de gestión, podríamos decir de esta manera, que aprueban para el cambio de uso del suelo. Eso, como digo, ¿cómo tendría que ser nuestra posición como profesionales respecto a esta situación de acuerdo a la experiencia que ustedes ya han tenido con el tema de la adaptación al cambio climático? Gracias, Ricardo. Bueno, el tema de uso del suelo, obviamente, generador de impactos, ¿no? Y en el caso de Yacuiba, digamos, tiene tanto en la zona urbana, digamos, por la ampliación de la mancha urbana, como usted dice, expone a los nuevos asentamientos al tema de las inundaciones, ¿no? Y al tema de los deslizamientos, porque Yacuiba, toda el agua que baja de la serranía, prácticamente escurre por medio de la plaza, ¿no? Baja por la plaza directamente hasta el río. Entonces, sí, obviamente dentro de los ambientes urbanos, el tema de ordenamiento territorial, el ordenamiento de la mancha urbana es importante, como dije anteriormente, debemos planificar hacia dónde va a crecer la mancha urbana y porque esto significa varios retos, como decía el tema de los servicios básicos. En el caso del área rural, obviamente que el tema de cambio de uso del suelo está sujeto no solo, digamos, a los gobiernos locales, o sea, no es una decisión del gobierno municipal, que supuestamente debería también controlar, digamos, el tema de desmontes, eso, pero ahora más es una función de la ABT, ¿no es cierto? Y como está ocurriendo en la Amazonía, entonces entre ABT y el INRA, digamos ahí,
implementan políticas más nacionales de desarrollo, hacia dónde se va a ampliar, digamos, la producción agropecuaria sin un poco entrar en coordinación con los gobiernos locales, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que lo que se debe hacer a nivel de la autonomía municipal y de la gestión de los gobiernos municipales es actualizar sus planes municipales de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo, planes de ocupación del territorio, para que se haga respetar también, porque, o sea, ahorita se están deforestando áreas, por ejemplo, que no tienen vocación, por ejemplo, ni para ganadería, ni para agricultura. El caso, por ejemplo, que citaba hace rato Pedro, que en el Chaco se está incrementando la cantidad de ganado. Y el Chaco es una zona, digamos, árida, no tiene las condiciones como para ganadería, digamos, como tiene, no sé, la Chiquitanía, la Amazonía. El Chaco tiene, sus potencialidades son limitadas, ¿no es cierto? No solo por el tema de la oferta forrajera, sino también, sobre todo, por el tema del agua. Entonces, si es que estamos convirtiendo, digamos, ecosistemas que no son para la producción dentro de los gobiernos locales, y donde los gobiernos locales han perdido, digamos, el control de eso, entonces lo que cabe es retomar ese control, digamos, del territorio sobre el ordenamiento territorial. Por eso es importante de que se avance sobre el ordenamiento territorial, que es una parte importante dentro de los planes de adaptación al cambio climático. Hay un programa que se llama sobre biodiversidad y ordenamiento territorial, donde se debe, básicamente, el uso del territorio para que sea sostenible debe ser de acuerdo a su vocación. Entonces debemos respetar ese plan de uso del suelo, ¿no es cierto? Pero actualmente, en los últimos años, el uso del suelo se ha vuelto caótico. O sea, no hay ninguna normativa que se respete, incluso es fomentado de las instituciones públicas, digamos, ¿no ves? Entonces, Bolivia, por ejemplo, decimos que no contamina, que, o sea, su aporte en gases de efecto invernadero es mínimo, digamos, a nivel de lo global, de los países que más contaminan. Pero si nos vamos a las tasas de deforestación, Bolivia en los últimos 10 años ha quintuplicado las tasas de deforestación. Entonces, eso debe ser una forma que nos debe alarmar. Entonces, desde los planes municipales de adaptación al cambio climático, obviamente debemos diseñar estrategias que vayan también a implementar estos planes de uso del suelo, a que se cumpla, se conserve, digamos, las áreas, por ejemplo, de importancia ecológica, que son fuentes de agua, que son áreas protegidas, que son servidumbres ecológicas, ¿no es cierto? Que no siempre tienen que ser áreas protegidas, son dentro de los mismos cultivos, tienen que haber cortinas rompeviento, se deben dejar protección de vegetación de ribera en los cursos de agua, ¿no es cierto? Cuerpos de agua. Entonces, no solo es cumplir, digamos, todo lo que se refiere a áreas protegidas, sino las servidumbres ecológicas. Eso está en la ley del medio ambiente, en la ley forestal. Entonces, es aplicar las normas. Lo que pasa es que últimamente Bolivia está viviendo una cultura de la transgresión, que se llama, ¿no? O sea, nos gusta transgredir todas las normas, y no nos gusta cumplir ninguna, digamos. Entonces, desde las autonomías de los gobiernos locales, lo ideal sería, digamos, avanzar en institucionalizar, en implementar efectivamente y controlar, digamos, también el cumplimiento de esos planes de uso del suelo y los planes de ocupación del territorio, el PLUS, digamos, ¿no? Los PMOT, que serían los planes municipales de ordenamiento territorial a nivel de municipios. Y el próximo paso, como estaba previsto, digamos, en la ley forestal, es avanzar sobre el ordenamiento predial. Una vez que tenemos el ordenamiento territorial del municipio, es avanzar sobre los predios, ¿no? Sobre los grandes predios, porque no podemos dejar los predios también a criterio, digamos, de los propietarios, porque por ahí, imagínense que pasa un cuerpo de agua, una cañada, un río por medio de la propiedad, y el señor, el propietario, decide, digamos, hacer una represa ahí, digamos, una represa sin los estudios de impacto ambiental, sin considerar, digamos, los impactos que va a tener aguas abajo, nada. Entonces, no se puede dejar digamos, al libre albedrío, a la libre decisión, al criterio, digamos, de los propietarios, porque muchas veces los propietarios quizás no tienen criterios ambientales para administrar sus territorios. Entonces, el próximo paso es avanzar, obviamente, sobre los planes de ordenamiento predial, sobre los PLOT, que se llamaban, ¿no? Entonces, los POP, planes de ordenamiento predial.
Entonces yo creo que el diseño del, por ejemplo, de la ley forestal, el diseño normativo, el diseño técnico, porque tiene sus normas técnicas de esta ley, yo creo que es excelente, sino que no se lo puede llevar a cabo. Entonces tenemos que pensar también cómo hacemos para que se cumplan las normas, ¿no? ¿Cómo hace el gobierno municipal para, porque ahora tiene también la autonomía municipal, tiene la atribución de poder generar nuevas normativas. Entonces, ¿cómo a partir de esa autonomía, de esas atribuciones que le da la autonomía a los gobiernos locales pueden, digamos, de alguna manera también hacer un uso sustentable de su territorio, ¿no es cierto? Y ser más resilientes climáticamente. Entonces, también estos planes de adaptación son un poco un intento de poder facilitar eso dentro de los gobiernos municipales, que los gobiernos municipales dentro de su gestión integren el enfoque de adaptación al cambio climático, que tiene que ver obviamente con ordenamiento territorial, con desarrollo sostenible, con minimizarlo o manejar los problemas ambientales, etcétera, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Por favor, adelante. Ahora, ¿se me escucha tal vez? Sí, sí, adelante, Freddy. Ok, bueno, nuevamente buenas noches a todos los compañeros. Justamente quería intervenir para matizar un poquito lo que expuso Pedro, que me parece muy acertado, y también el debate que se está generando a raíz de las otras intervenciones. Creo que también hay un punto y una cuestionante que deberíamos hacernos todos los gobiernos municipales o locales, digamos, que es evaluar y equilibrar, si vale el término, entre lo que es el eterno dilema, ¿no es cierto?, desarrollo versus afectación climática, por decir. Y aquí en Villamontes, como principal amenaza, creo que es conocido por todo Bolivia, que es la sequía, ¿no? Es la primera que sale aún utilizando el mismo clima y poniendo los parámetros. Obviamente lo que salta a relucir como primera amenaza es la sequía. Después creo que viene tema de inundación, que es un poquito más específico, y otros temas que son importantes, obviamente, como incendios y otras cosas, pero que son mucho menos, digamos, mucho menos de un impacto un poco menor. Concentrándonos en el tema de la sequía, y justamente yo me imagino bajo un criterio sano de querer dar una solución integral a este tema, ya desde hace muchos años y tal vez décadas, se viene gestionando en Villamontes el famoso proyecto Carrizal, que creo que mucha gente tal vez lo debe haber escuchado o oído de él, que es un proyecto multipropósito hidroeléctrico que está complementado con un brazo, digamos, de riego, ¿no?, intensivo, y sobre todo que abarca miles de hectáreas en 2 o 3 zonas a lo largo del departamento creo que interviene Tarija y también parte de Chuquisaca, si no me equivoco. Entonces, en lo que concierne al municipio de Villamontes, estamos en la actualidad, tengo entendido, también desarrollando, y está en una fase de consulta, el tema de Carrizal, y nos lleva a la disyuntiva esa, ¿no? ¿Hasta qué grado podemos, como cualquier municipio, tener las ganas, o sea, o la voluntad de desarrollarnos y cambiar nuestra realidad económica con un proyecto tan interesante como este, pero al mismo tiempo nos plantea hasta dónde somos capaces de poner en riesgo nuestro medio ambiente y sobre todo nuestra columna vertebral hídrica, como es el Pilcomayo? Entonces, esto ya está siendo tema de debate acá en Villamontes, y obviamente ni para un lado ni para el otro, porque ¿qué municipio no quiere tener, como decía, un desarrollo sostenible, un desarrollo que más ahora, aunque ya esta zona ya no percibe los recursos que durante más de una década ha percibido y lo ha puesto en un sitial preferente a nivel nacional en el tema económico? Ahora hemos vuelto tal vez a aterrizar un poquito y a sentar los pies sobre la tierra, y nos vemos en una gran necesidad de poder desarrollar o cambiar nuestra matriz, digamos, a otro tipo de recursos que puedan ingresar y hacer más sostenible nuestra economía. Entonces, la alternativa se ha vuelto a poner sobre la mesa, sobre el tapete, y el debate sigue siendo ese, ¿no? En un ecosistema tan frágil como es el del Chaco, el poner en riesgo un parte del Pilcomayo, que conlleva una serie de otros temas
de afectaciones, lleva a plantearse ese interrogante. Entonces, creo que eso es importante también, el tema de este tipo de capacitaciones a mucho personal, ya sea técnico, profesional, no profesional, o que tenga que ver con la temática, porque sin duda alguna tenemos que ser partícipes en la realidad y en las decisiones que vengan, como decían también hace un momento Freddy. No es tampoco bueno solamente consultas públicas sin el conocimiento ni el asesoramiento del caso, ¿no es cierto? La decisión siempre viene respaldada por una argumentación y un conocimiento técnico de respaldo para que pueda ser buena. Entonces, el debate está, como les digo nuevamente, planteado de esa manera. Tenemos tiempo, creo, hay mucho todavía por debatir y va a ser seguramente un eje troncal en decisiones que no, en el municipio de Villamonte sobre todo, que nos lleve a plantearnos la posibilidad o no de que se realice este proyecto, que aparte, ¿no? Es un proyecto hablamos de cientos de millones de bolivianos. Yo escuchaba hasta en algún momento hablar casi a los 1.000 millones de bolivianos, si es que no me equivoco, más aún. Entonces es un proyecto muy ambicioso que hay que ver si sigue siendo procedente en función al grado de impacto. No hay actividad, y creo que aquí todos estamos conscientes de eso, no hay actividad humana que no deje una huella ecológica, ¿no? O sea, siempre va a haber un grado de afectación. Entonces, imagínense ya, yo escuché en los medios de comunicación locales que hasta podría tal vez correr el riesgo de que nuestro famoso sábalo se ponga en riesgo, ¿no? No sé, la verdad, no conozco tampoco el detalle exacto del proyecto, no sé si esta aseveración tenga una base real, pero ya de hecho, vuelvo a repetir, ya finalizando, que es un debate que tiene que ser muy bien planteado y este tipo de formación y de capacitación nos va a ayudar sin duda alguna a poder tener un poquito más de elementos que nos permitan tomar la mejor decisión. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Un tema interesante que vos nos traes ahora, sobre todo esto que estamos hablando ahorita de los modelos de desarrollo y por otro lado la importancia que tendría, digamos, el ampliar la disponibilidad de agua cuando estamos en tiempo de cambio climático. Obviamente que se tienen, como vos dices, conocer a mayor detalle los impactos que va a generar esto, pero de entrada, digamos, hacer una presa sobre un curso, el curso principal de un río como el río Pilcomayo o como el río Bermejo, como antes se trataba de hacer las Pavas, Razayal, obviamente es algo inviable, algo es una locura, digamos, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del equilibrio de la cuenca, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que en nuestro cuerpo nosotros le ponemos un tapón a una arteria principal, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí una embolia, cualquier cosa, es lo mismo, es un sistema natural, trancar o poner, digamos, una represa sobre un curso principal, yo lo veo un poco complicado. Y desde hace años lo que más bien se trata de promover es pequeñas presas, ¿no es cierto?, en cursos secundarios, en quebradas, hacer presas en la parte de la llanura, hacer cosecha de agua, los acueductos, o sea, obviamente que necesitamos agua, pero tampoco va a ser a costo, digamos, de sacrificar el equilibrio ecológico o la salud ambiental, digamos, del río Pilcomayo, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que tratar de que nuestros impactos sean lo menos posible y de que sean también mitigables, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la presa de Caiza, ¿no es cierto? Que es sobre un curso que es secundario, pero que igual tenemos impactos, incluso allá el río abajo, porque a veces no se suelta el caudal mínimo ambiental de la presa y tenemos impactos en la río abajo, digamos, ¿no? Con la vegetación que había antes ahí, ha cambiado mucho la vegetación. Pero bueno, son, como usted dice, son impactos, la actividad humana siempre tiene impactos, pero que tenemos que tratar de que esos impactos sean razonables también, ¿no? Que no vayamos a destruir nuestro medio ambiente, como ha hecho Corea, no sé qué países del Asia, que ahora tienen que dedicarse a producir electrónicos porque no tienen más, digamos, para producción de alimentos o ecosistemas sanos que les permitan, digamos, por lo menos, contar con fuentes de agua saludables, ¿no? Entonces, yo creo que es un panorama bastante difícil el que se viene para las futuras generaciones. Estamos, según los mismos escenarios climáticos que habrán podido ver ustedes,
el clima va a seguir cambiando. Lo que hablaba hace rato, las lluvias torrenciales, digamos, ¿no? Que se llenan ahorita los atajados y a los 2 días vuelve a llover, ¿dónde retenemos esa agua? Entonces son problemas que se nos plantean todos los días, digamos, y que hace rato decían, por ejemplo, creo que era Eva que decía que a lo mejor solamente tienen que darlo las respuestas están desde los gobiernos locales, ¿no es cierto? Pero también están de parte de los productores, de parte de cada uno de nosotros. Si yo soy productor ganadero, tengo que tratar de racionalizar, de pensar respecto a este problema, que cómo puedo enfrentarlo, ¿no es cierto? Copiar cosas, como decíamos, de regular la cantidad de ganado en función a la disponibilidad de agua o de forraje. Entonces son cosas que tenemos que empezar a pensar y empezar a cambiar, porque también culturalmente, hace rato decía Pedro, que a un ganadero tradicional de la llanura chaqueña va a ser imposible que le diga que deje de criar vacas, digamos, ¿no ve? ¿A dónde? ¿Qué va a hacer? O sea, tampoco se puede sembrar en la llanura chaqueña, y muchas de las familias, la única propiedad que tienen es ahí, digamos, no tienen, en pie de monte obviamente es mucho más amigable, favorable para la agricultura, pero, o sea, la llanura chaqueña cada vez se va volviendo más hostil para las actividades humanas, y con el cambio climático tiende a hacer eso, ¿no es cierto? A subir las temperaturas, a llover menos. Entonces tenemos también que pensar que cómo vamos a meter el ganado, digamos, a un lugar que ya está en exposición a la sequía, ¿no es cierto? En alto riesgo de sufrir ese ganado a consecuencia de escasez de agua. Entonces, yo creo que sí, es el momento, digamos, en base a esto, y aprovecho para decir que nosotros, el diagnóstico, este diagnóstico nos tiene que servir para pensar, digamos, un poco cuáles son las líneas de acción. También es bueno que las mismas personas, los mismos afectados, saben también cómo solucionar sus problemas, ¿no? Y por eso que el plan de adaptación debe, la principal herramienta, una de las principales herramientas metodológicas que tenemos es el taller participativo, donde se implementan sesiones de trabajo en grupos, ¿no es cierto?, sobre mapas para identificar las amenazas, y sobre ese mapa donde identifican qué zonas son las que se inundan, qué zonas son las que están con riesgo de incendios o de inundaciones. Entonces un poco empiezan a pensar también cuáles son las soluciones, ¿no? ¿Qué tipo de soluciones le damos? Entonces, sí, eso es interesante escucharlos a ustedes, porque prácticamente de eso se trata, de un poco en base al diagnóstico, al análisis de amenazas que ustedes han hecho, en base a los escenarios climáticos, a las tendencias de las precipitaciones, de las temperaturas, en base al análisis de los impactos ambientales que generan las actividades humanas, en base al análisis de las capacidades institucionales que tenemos. En base a eso tenemos que un poco diseñar, digamos, hacia dónde queremos ir. Pero esta clase la vamos a utilizar un poquito más de lo que falta del tiempo, para escuchar tal vez una o dos personas más respecto a sus experiencias. Ingeniero. Adelante, por favor. Nuevamente un punto que me olvidé mencionar y que justo mencionaba el ingeniero Freddy y me hizo acuerdo, es que creo que también un punto débil que se tiene en las instituciones es la falta de apoyo a la investigación. ¿Por qué le digo esto? Las poblaciones de vegetales, bueno, de arbóreas, animales, de lo que es el río, los peces. Si usted nos ponemos a basar, ¿qué hacemos cuando hacemos un proyecto? Buscamos información del PTDI, buscamos información de algunos libros, pero esa información ya data pues de hace unos 20 años en cuanto a flora y fauna. Entonces ese punto también es importante tomarlo en cuenta, porque si usted ahorita busca una información y le dicen corzuela hay harto por el Chaco, es un milagro ver una corzuela en el Chaco últimamente. Lo mismo pasa con las poblaciones de chancho de monte y otras especies, algunas que ya han ido desapareciendo. En cuanto a especies forestales, lo propio. Hay muchas especies que ya han estado, son manchas nomás que hay. Entonces, esa información yo creo que es importante también al momento de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez estamos aprobando
un desmonte de 3 hectáreas justo fue en en la única mancha de palo santo que había en esa zona, digamos, ¿no? Que ya quedaba. Y nosotros fuimos y la autorizamos ahí. Entonces, toda esa información yo creo que tarde o temprano, ojalá se den cuenta que para investigación hace falta mucho apoyo para que se hagan estos tipos de trabajo. Mire, yo participé el 2020, no me acuerdo, 2019, 2020, se hizo el plan de manejo integrado del Parque Aguarahue y participé dentro de las mesas técnicas. Y ahí también pudimos ver, se hizo varias observaciones y entre las cuales se hizo observaciones en las que la empresa que estaba haciendo este trabajo tomaba muestras, pero para nosotros nos eran muestras muy pocas para determinar, ¿no?, la frecuencia con la que existen algunas especies, qué especies existen, en qué estado están, porque no olvidemos también, si bien en la zona, lo que es la pie de monte, aquí en Villamonte, hemos empezado a hacer presas. ¿Estamos dando solución al agua? Sí, efectivamente. Pero también, cómo hasta ahorita no hay un estudio que diga cómo ha repercutido la presa en la vida de la fauna, que depende del lugar. Porque ahora los animales van a tener que ir más arriba a tomar agua, van a tener que subir, otros van a llegar a las comunidades a buscar agua también, porque en la época de sequía, obvio, toda la presa está, es la que detiene todo el agua y no entra dentro de los flujos de agua natural, no, entra solo a través de los riegos. Ha habido temas en que las porzuelas, según lo que me comentaban unos colegas, ya van a los cultivos a buscar ahí a las sequías, a los canales de riego a buscar agua. Entonces, todo esos detalles es el que creo que a la larga nos está dando el proyecto Carrizal, un megaproyecto, pero creo que está enfocado, a mi parecer, no está enfocado en querer cambiar varias cosas, que va a ser integral. Van a llevar agua así, quieren llevar agua al Chaco, está bien, hace falta agua, pero ¿a qué costo? Quieren cambiar, ahí la gente va a empezar a querer desmontar para cambiar, empezar a sembrar donde no se debe sembrar. Esas tierras no son aptas para la siembra. Van a tener agua y llega un momento van a decir queremos desmontar para meter más pasto y regarlo con esta agua. Entonces vamos a cambiar todo un sistema y a quién le vamos a dar primero va a ser a la fauna, ¿no? Entonces son varios aspectos que hay que ir tomando en cuenta. En cuanto a inundaciones, también me olvidé mencionar un comportamiento que hace el río Pilcomayo, es la cantidad de sedimentación que arrastra. Y eso ha generado que el río cambie su curso. Y en algunos lugares donde golpeaba antes el río y seguía su curso, ha creado como un piso nuevo, si se puede decir así. Entonces el agua, sin llegar a los niveles de seguridad que manejábamos antes, ya genera desbordes. Entonces, ese es un cambio también que se está dando y eso es producto de que también de los desmontes que se generan o el cambio de uso de suelo que se genera en la cuenca alta, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son también a considerar, que también se podría hacer una investigación de la cantidad de sedimentos que hay, que la información es también ya de hace años y todos los años llega el río y todos los años trae sedimentos, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que enfocar otro estudio y así innumerables estudios que nos ayudarían a dar un pantallazo más grande, que yo creo que ahorita solamente están diciendo, viene un proyecto, sí, te voy a dar 200.000 bolivianos para que pongas cultivo, y aplaudimos y lo recibimos y lo hacemos, pero no lo vemos a la larga. ¿Qué va a pasar al implementar ese cultivo? ¿Cómo va a afectar? Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pedro. Muchísimas gracias. Realmente has tocado un punto importante que es el tema de generación de conocimiento, que es uno de los
puntos fundamentales según las Naciones Unidas y el IPCC para poder, por un lado, cambiar el conocimiento que tiene la gente, las capacidades que tiene la gente para adaptarse, y por el otro también para visualizar, digamos, qué tipo de acciones podemos hacer. Entonces, la generación de conocimiento es re importante y obviamente que los municipios que tienen poco presupuesto no van a poder cubrir esos gastos, pero ahí tenemos que lograr alianzas con la universidad, por ejemplo, y hacer que la universidad un poco cumpla ese rol que tiene también de ser generadora de conocimiento, ¿no? Entonces, hay que buscar algunas estrategias para poder crecer en esto, para poder generar conocimiento, como vos dices, respecto a los ecosistemas, respecto a los impactos del cambio climático, la problemática ambiental, etcétera. Bueno, para ir terminando esta clase, yo les agradezco realmente a todos los que han participado y a todos los que no han participado también por estar en la clase, pero para que un poco vamos preparando para la próxima clase, yo les quería, no sé si ven mi pantalla. Sí, sí. Muy bien. Entonces, en esta primera parte, en esta diapositiva, yo les quiero mostrar la importancia del diagnóstico. Para diseñar las estrategias y acciones de respuesta, digamos, a la afectación climática, vamos a tener sobre todo tres grandes fuentes de información, ¿no? Una que es el análisis de los aspectos biofísicos y climáticos, todo lo que han visto con el ingeniero Nelson. Eso nos sirve para ver, por ejemplo, cómo está el clima, qué tendencias tiene y qué escenarios futuros nos esperan. Y por el otro lado también está el análisis de los aspectos socioeconómicos y de gobernanza, lo que les decía, ¿no? ¿Qué actividades productivas desarrollamos en el municipio? ¿Qué tipo de impactos hacen estos sistemas productivos? Y a la vez, ¿qué tipo de impactos reciben de los eventos climáticos, del cambio climático, ¿no? Y por otro lado tenemos el análisis de las amenazas y nivel de riesgo. Esto nos va a decir, por ejemplo, qué amenazas son las de mayor nivel, por ejemplo, para la agricultura, para la ganadería, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a pasar. Entonces, lo que han trabajado ustedes es básicamente esta matriz de evaluación del nivel de riesgo, que han trabajado en el Excel. Algunos parece que han tenido algún problema y otros lo han logrado hacer bien. De todas formas, este trabajo lo pueden igual retomar los que no han logrado hacerlo, tratar de realizar este ejercicio. ¿Para qué? Para que en podamos determinar el nivel de riesgo. Por ejemplo, en este cuadro, como ven ustedes, la sequía afecta a la ganadería, la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, la biodiversidad, la salud, la disponibilidad de agua, pero tiene un nivel de riesgo muy alto, sobre todo para la ganadería, para la agricultura y para la disponibilidad de agua, y alto para caza, pesca, recolección. Entonces, este nivel de riesgo es el primer indicador que nos va a servir para priorizar sobre qué aspectos vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, en este cuadrito está, digamos, la sequía y la inundación son las amenazas con mayor nivel de riesgo, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que pensar, por ejemplo, ¿qué hacemos con la ganadería con respecto a la sequía, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la ganadería sea más resiliente, menos vulnerable a la sequía? Porque aquí tiene un nivel de riesgo alto. Entonces tenemos un próximo cuadrito que en el Excel nos abre esto, ¿no es cierto? Que nos da, por ejemplo, cuáles son los niveles de riesgo. La sequía, por ejemplo, tiene muy alto, como decíamos, y eso nos va a remitir a un próximo cuadrito
este cuadrito que nos va a permitir pensar, por ejemplo, priorizar cuáles son las áreas, las actividades, los sistemas de ganadería, agricultura, caza, pesca, recolección, que son afectados, por ejemplo, por la sequía, la inundación, etcétera. ¿Qué hacemos para cada caso de esos, no es cierto? Entonces, básicamente vamos a pensar, quiero que ustedes hasta el jueves puedan concluir, puedan terminar de evaluar las amenazas que han identificado en sus municipios y que tratemos un poco de avanzar de pensar en las estrategias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sequía afecta a la ganadería con un nivel de riesgo muy alto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que la ganadería no sea afectada por la sequía? Digamos, me imagino que lo que afecta es la falta de agua. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que los ganaderos tengan mayor disponibilidad de agua, por ejemplo, ¿no? O para que los agricultores dispongan, no sean afectados por la sequía. Lo que decían también, la biodiversidad. Muchos han dicho que la sequía, y ese es un gran problema que se ve desde el 2010, por ejemplo, que toda la fauna silvestre en tiempo de sequía llega a las casas con el riesgo de hacerse cazar, ya sea por los perros o por la gente, como decía una de las compañeras. ¿Qué hacemos para un poco, digamos, integrar algunas acciones que le resten vulnerabilidad, digamos, ante la sequía a todos estos sistemas, a la ganadería, a la agricultura, etcétera? Entonces, yo creo que esa va a quedar como una especie de tarea, digamos, para que ustedes puedan completar este ejercicio y el jueves podamos, cada uno de ustedes pueda disertar en un minuto y medio, digamos, su trabajo, ¿ya? Sobre las amenazas, si ha elegido la sequía, por ejemplo, cuáles son los impactos que hace la sequía sobre la ganadería y, por ejemplo, qué actividades o qué acciones se van a tomar en cuenta en tal zona del municipio o en todo el municipio, así como más o menos enumerando el tipo de las estrategias o las acciones de respuesta que deberíamos dar nosotros para ganar resiliencia y restar vulnerabilidad, por ejemplo, frente a la sequía, a la ganadería, por decir, ¿no? Entonces, no sé si un poco se comprende, digamos, se comprende, ¿no? Digamos, lo que queda un poquito de tarea para la próxima clase el jueves, para que podamos ya hablar de las estrategias y cómo se ordena el plan municipal, qué programas le vamos a poner y todo, cómo organizar las estrategias y las acciones. Yo les pediría que puedan avanzar nuevamente de revisar, de completar ese análisis de amenazas, ese Excel, esa matriz de análisis de amenazas y pensar un poco cuáles serían las medidas, las acciones, las medidas de respuesta que daríamos a esa problemática. Sí, se entiende. Bueno, estimados participantes, yo creo que ya estamos sobre la hora. Entonces, nada más pedirles, por favor, para despedirse, que puedan prender las cámaras, así nos vemos un poco, aunque sea de ultimita, y ya para terminar, digamos, nos vemos las caras y desearles una feliz noche y muchísimas gracias por su participación y nos vemos el día jueves a la misma hora. Gracias a todos.